Bueno, corresponde tratar hoy el esquema de responsabilidad civil, es decir, eh, cuáles son, cómo se organiza esta teoría general de la responsabilidad civil en un esquema, mapa conceptual que nosotros vamos a describir hoy. Esta responsabilidad civil, según la teoría general, se asienta sobre 4 presupuestos. Un primer presupuesto que está dado por la antijuridicidad. Esa antijuridicidad está definida hoy en el Código Civil y Comercial de la Nación, en 1717, donde nos habla y la describe como aquella acción o omisión que produce un daño y que no encuentra en el ordenamiento jurídico mismo una causa de justificación. Es decir, que hay un sujeto que ha obrado o ha omitido hacer algo y con eso genera un daño y no encuentra, no ha tenido una justificación para que ello ocurra. Esas causas de justificación pueden ser la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio regular de un derecho, que podrían haber sido causas de justificación de ese daño que ha producido. Lo cierto es que cuando esas causas de justificación no existen, entonces estamos en presencia de un obrar antijurídico, por acción o por omisión. Y ese obrar antijurídico tiene necesariamente que producir un daño, pero no cualquier daño. Ese es el segundo presupuesto de responsabilidad, el daño. Y no cualquier daño es pasible de reparación para el ordenamiento jurídico, es decir, no cualquier daño amerita o va a dar lugar al pago de una indemnización, porque ese daño tiene que reunir los requisitos del daño resarcible, como regula el artículo 1737 y concordantes también del Código Civil. Para que el daño sea resarcible, efectivamente tiene que tratarse de un daño cierto, es decir, un daño que ha sido sufrido por la persona que lo reclama, efectivamente. Tiene que ser un daño directo o puede ser también indirecto en los casos en que el ordenamiento así lo establece. Decíamos, tiene que ser actual y subsistente al momento de interponer la demanda. Puede ser futuro también, pero siempre tiene que tener ligazón con el acto o la omisión antijurídica, y tiene además que ser, decíamos, cierto en el sentido de que efectivamente haya ocurrido, porque el ordenamiento jurídico no tutela con una indemnización daños hipotéticos, o sea, el daño que hipotéticamente puede ocurrir, eso no va a ser pasible de indemnización, porque uno de los requisitos del daño resarcible es que el daño tiene que ser cierto. Entonces, directo, indirecto, actual, futuro, cierto. Esos son los requisitos que hacen que el daño sea catalogado como un daño resarcible. Y a partir de ahí, o sea, ese daño resarcible puede ser económico o extraeconómico, patrimonial o extrapatrimonial, como le gusta llamar a la doctrina mayoritaria, digamos, que divide entre los daños que afectan directamente el patrimonio del sujeto, como son el daño emergente, el lucro cesante, la pérdida de chance, de los daños que afectan otros bienes que no son estrictamente patrimoniales de la persona, que si bien pueden en algún momento repercutir en la esfera del patrimonio, lo cierto es que lesionan otros bienes que no son estrictamente patrimoniales. Ubicamos ahí por excelencia el daño moral, como el quebrantamiento del espíritu, y podemos tener también el daño, la incapacidad física, la incapacidad psíquica, el daño estético, que son catalogados como daños extrapatrimoniales. Entonces tenemos la antijuridicidad, el daño, y como segundo presupuesto el daño resarcible, y entre ese daño y el obrar antijurídico tiene necesariamente que haber un anexo causal.
ese nexo causal que regula el 1726 del Código Civil exige que sea adecuado, o sea, un nexo de causalidad adecuada. Nos enrolamos en esa teoría. Existen otras a lo largo de la historia jurídica, la teoría de la causa próxima, de la causa eficiente, la equivalencia de las condiciones, o sea, se ha teorizado respecto a ese nexo de causalidad entre un hecho y un daño. Lo cierto es que nosotros, nuestro ordenamiento exige que sea la teoría de la causalidad adecuada, es decir, se va a responder por aquellas consecuencias que derivan lógicamente de ese hecho. Lo que normalmente acostumbra a suceder como consecuencia de un determinado hecho, y si tiene que guardar una estricta ligazón en la producción de ese daño para que pueda entenderse como que se da este nexo de causalidad, por ende adecuado. Esos son los 3 presupuestos. A esos 3 presupuestos se le agrega uno más, que es el 4.º presupuesto de responsabilidad, que está dado por los factores de atribución de responsabilidad. Es decir, surge a partir de la pregunta que nos hacemos cuando nos preguntamos ¿por qué se le endilga responsabilidad a este sujeto que está llamado a pagar una indemnización, que es el sujeto demandado, es el deudor en términos obligacionales, el deudor de la indemnización? ¿A título de qué le estoy atribuyendo responsabilidad? Y esos factores de atribución de responsabilidad son básicamente 2. Los subjetivos del tradicional Código de Vélez y los objetivos que incorpora con mayor fuerza la ley 17711, la reforma del código a través de la ley 17711 y esta última reforma, porque los factores objetivos surgen a partir de la idea de que había muchos daños que quedaban sin reparar producto de muchas cosas y actividades riesgosas incorporadas a la sociedad a partir de la revolución industrial, que exigían un cuerpo normativo que se adapte a eso para que no quedaran tantos daños sin una justa indemnización. Entonces, todo aquel que introduce en la sociedad algo riesgoso le resta seguridad a la sociedad y eso hace que deba responder objetivamente. Entonces, esos factores de atribución de responsabilidad, decíamos, son subjetivos, el dolo o la culpa, y los objetivos. Dolo, culpa, los subjetivos, ¿por qué? Porque hay un juicio de reproche, o sea, en la conducta del sujeto se imputa mediante un juicio de reproche. Hay un obrar del sujeto que fue con intención, en el caso del dolo, y produjo un daño, o este sujeto ha omitido las diligencias debidas para el cumplimiento de la obligación, ya sea porque fue negligente, imprudente o porque obró con impericia. 1724, 1725 del Código Civil regulan todos los factores subjetivos de responsabilidad y mencionan, digamos, estos 2 grandes factores objetivos y subjetivos, y habla del factor subjetivo como un factor residual en el sentido de que siempre que la responsabilidad no sea objetiva, entonces se aplicará la responsabilidad subjetiva, o visto al revés, será subjetiva en los casos en que la ley establezca que ese factor de atribución es subjetivo, corresponde sea subjetivo. Entonces, entre los subjetivos tenemos el dolo y la culpa, y los objetivos, en los objetivos, como su nombre lo indica, no hay un juicio de reproche, no hay un detenerme en la conducta del sujeto dañador, sino que ese sujeto dañador va a responder por otras circunstancias que no tienen que ver quizá con su propio obrar, sino porque por la relación que guarda con la cosa riesgosa o viciada que fue la que produjo el daño, o porque tiene bajo sí su custodia determinadas personas que son las que efectivamente han
cometido el hecho dañoso, pero él es su responsable y tiene que responder, llámese hijos, tutores, curados, alumnos, empleados. El factor equidad, el factor el abuso del derecho son ámbitos de aplicación donde nos permiten hablar de factores objetivos. Las relaciones de consumo se rigen por este sistema de atribución de responsabilidad, o sea, donde hay obligación de resultado en las relaciones contractuales, por ende hay un resultado incumplido, hay una responsabilidad objetiva. Entonces, el riesgo vicio de la cosa, la equidad, el abuso del derecho, la responsabilidad por el hecho ajeno, son factores de atribución, el factor garantía, son factores de atribución de responsabilidad objetivos, es decir, prescindo de la conducta del sujeto dañador para atribuir responsabilidad. Responde por otras circunstancias que no son su propio obrar. Repasando y resumiendo, entonces, los 4 presupuestos de responsabilidad para la teoría general de la responsabilidad civil son la antijuridicidad, el daño, la relación de causalidad entre ambos y el factor de atribución, objetivo o subjetivo, dolo o culpa. Muchísimas gracias.